Mayo de 1960. Estas impresionantes imágenes en color, filmadas por un cineasta aficionado, captan un momento único en la historia de Indochina. La cámara portátil de 16 milímetros es testigo del grandioso funeral del rey Norodom Suramarit, el monarca número 103 del reino de Camboya, de 2000 años de antigüedad. A Suramarit le sucedería su hijo, el príncipe Sihanouk, que había abdicado en favor de su padre en 1955 para poder convertirse en el primer ministro camboyano. Sihanouk I se había convertido en rey en noviembre de 1953, cuando Camboya obtuvo la independencia de la Indochina francesa. El vecino reino de Laos también consiguió la independencia de los franceses y pasó a estar gobernado por el rey Sabang Batana. El tercer reino de la colonia francesa en el sudeste asiático, el Reino de Vietnam, había conseguido la independencia en la Conferencia de Ginebra de 1954, tras una larga lucha tanto contra Francia, que había colonizado Indochina en el siglo XIX, como con Japón, que la ocupó durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la Conferencia de Ginebra, Vietnam se convirtió en una monarquía constitucional al mando del emperador Bao Dai, pero solo en el sur. En el norte, el país estaba dirigido por el gobierno comunista de Ho Chi Minh y se denominaba República Democrática de Vietnam. Bao Dai se retiró como emperador en el sur en octubre de 1955, cuando un referéndum escogió al primer ministro Ngo Dinh Diem como jefe de Estado. Diem se convirtió en un valioso aliado de Estados Unidos en su lucha contra la extensión del comunismo. El sudeste asiático estaba en el ojo del huracán de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba a punto de escoger a un nuevo presidente, John Fitzgerald Kennedy, que adoptaría una posición inflexible en la lucha para detener la expansión del comunismo. En consecuencia, el cautivador paisaje de las tierras que los franceses llamaban Indochina pronto quedaría arrasado por otros 15 años de inestabilidad y destrucción que se añadirían a las décadas de miseria que ya había sufrido. Por desgracia, lo que estaba a punto de empezar sería un trauma mucho mayor que los anteriores.
Con imágenes en color inéditas y los relatos de primera mano de la gente de Indochina, esta es su historia. Indochina, la guerra de un pueblo. Episodio 2. República Democrática de Vietnam, otoño de 1959. Una película de propaganda de Alemania del Este mostraba el entrenamiento de los soldados norvietnamitas. El líder de las Fuerzas Armadas del Norte, el general Giap, estaba organizando un ejército revolucionario. Nuestro arte militar consiste en vencer la fuerza material con la fuerza moral. Vencer lo que es fuerte con lo débil. Vencer lo moderno con lo primitivo. Y vencer a los ejércitos modernos del imperialismo con el patriotismo y la determinación de la gente de llevar a cabo una revolución. Chulon, el barrio chino de Saigón, República de Vietnam, 1962. Ngo Dinh Diem, el presidente de la República, había impuesto su voluntad en el sur. Las bandas criminales que dirigían Chulon habían sido eliminadas y la oposición religiosa, especialmente budista, había sido suprimida. Pero la dureza del régimen de Diem y el aumento de los ataques de los oponentes en el campo le iban volviendo cada vez más impopular. La resistencia de las áreas rurales estaba apoyada por el gobierno comunista del norte. Se organizaban en las Fuerzas Armadas de Liberación del Pueblo, que en vietnamita se conocía como el Vietnam Cong San, comunistas vietnamitas, abreviado como Viet Cong. El nuevo presidente estadounidense, John F. Kennedy, enviaba un número cada vez mayor de consejeros para apoyar al gobierno de Diem. Soldados de las fuerzas especiales que ayudaban a entrenar al ARVN para la contrainsurgencia. Nguyen Hu Tien, un excombatiente de la victoria contra los franceses en Dien Bien Phu. Durante la guerra con Francia, teníamos muy pocas armas, que nunca eran suficientes. Teníamos fusiles fabricados por los habitantes de la zona, muy primitivos, y teníamos bambú. Pero aún así, derrotamos a los franceses. En esa lucha hicimos sonar el cuerno del búfalo, un sonido horrible. Tradicionalmente en Vietnam, cuando los bandidos acechaban, usábamos el cuerno del búfalo. Lo usamos en Dien Bien Phu. Lo hicimos sonar y los franceses ondearon la bandera blanca de la rendición. Cuando llegaron los estadounidenses, creímos que podríamos vencerlos también. Saigón, marzo de 1965. La guerra a gran escala sacudió al país. 3.500 marines estadounidenses desembarcaron en la playa de China para defender la base aérea de Da Nang. Se unieron a los 23.000 consejeros militares que ya había en el país.
El presidente Diem había sido asesinado en un golpe militar y Vietnam del Sur estaba gobernado por los militares. El presidente estadounidense, Kennedy, también había sido asesinado. Y su sucesor, Lyndon Johnson, se enfrentaba a una crisis que definiría su presidencia. El Vietcong había atacado las bases estadounidenses. El bombardeo de Vietnam del Norte había empezado y había habido disturbios en Saigón. Le Liu Brown, una censora del Ministerio de Información de Vietnam del Sur. Tras el golpe contra Diem, los generales competían entre ellos y había un golpe tras otro. Los generales eran incluso más corruptos que Diem. No nos daban ninguna esperanza. También me producía escepticismo la propaganda estadounidense. Si los franceses, que habían colonizado nuestro país durante más de un siglo, no habían podido ganarse nuestro apoyo, ¿cómo iban a vencer a los comunistas los estadounidenses con su cultura y su idioma diferentes? Volvimos a la situación de los 50, en la que el gobierno controlaba las ciudades y el Vietcong el campo. Incluso en Saigón, la corrupción y la brutalidad policial hacían que la gente desconfiara del gobierno y simpatizara con el Vietcong. Pero no creí que el Vietcong fuera a ganar. Solo pensé que la guerra continuaría eternamente. Parte de la estrategia para vencer al Vietcong en el campo dependía de la creación de aldeas estratégicas, pueblos fortificados destinados a frustrar la infiltración del Vietcong. El diplomático de Vietnam del Sur, Nguyen Xuan Phong. Las aldeas nos daban una cierta seguridad, pero el Vietcong se metía en ellas por la noche y volvía a salir. O usaba misiles para aterrorizar a los habitantes y convencerles de que Saigón no podía proporcionarles la seguridad que afirmaba poder ofrecerles. La crueldad de la lucha iba en aumento. Ngo Vinh Long viajó por todo el sur dibujando mapas para el gobierno. Allá donde íbamos, la gente se mostraba suspicaz. Algunos decían, si están haciendo mapas, se preparan para la guerra. Yo les decía, quizás, pero si tienen buenos mapas, no bombardearán a civiles inocentes. El gobierno llevó a cabo muchas ejecuciones. Lo decían directamente e incluso lo anunciaban. Le cortaban la cabeza a la gente que creían que eran comunistas. Clavaban las cabezas en estacas, a veces con cigarrillos metidos en los agujeros de la nariz. Fue una época salvaje. Como de la Edad Media. Igual que en la primera guerra de Indochina, los civiles vietnamitas sufrían la peor parte del conflicto.
Phan Xuan Sin, líder de unidad de una compañía de exploradores del Regimiento 51 del Ejército Survietnamita. Volaba sobre una zona ocupada por el Vietcong. Vi una pequeña casa. Le pedí al piloto estadounidense que aterrizara el helicóptero y encontré a una pareja de ancianos que vivía allí. Les expliqué que era muy peligroso vivir en esa zona y que tenían que irse. Reunimos sus cosas para enviarles a un campo de refugiados. Antes de despegar, quemamos la casa para asegurarnos de que no volverían. Unas semanas después, me sorprendió ver una nueva casa en el mismo lugar. Volvimos a aterrizar y encontramos a la misma pareja de ancianos. Le dije, abuelo, ya le he dicho que este lugar es demasiado peligroso. ¿Por qué ha vuelto? Me contestó, todos mis antepasados están enterrados aquí. Esta es nuestra tierra. No nos vamos a marchar. Ambos bandos mostraban poca piedad con las personas a las que capturaban. Los soldados de los países aliados de la cruzada anticomunista estadounidense también enviaron tropas a Vietnam del Sur, Tailandia, Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur. En todos los casos, el envío de soldados se convertía en una fuente de controversia en el país. Los vietnamitas temían particularmente a los soldados coreanos. Le Van Gui, del pueblo de Dien Dong. La brigada coreana del Dragón Verde estaba entre esta zona y el aeropuerto. Yo estaba al mando del Vietcong. Mi mujer fue detenida muchas veces, golpeada y torturada, y pasó 6 años en la cárcel. Los estadounidenses y los coreanos mataron a 34 personas en una aldea, a 40 en otra y a 7 aquí. Violaban a las mujeres, las metían en una casa y le prendían fuego. Go Thi Dao, una habitante del pueblo de Thi Tan, a 10 kilómetros de Hue. Los estadounidenses controlaban el pueblo durante el día. Por la noche eran las fuerzas de liberación las que mandaban. Perdí un ojo en la lucha y también el brazo izquierdo. Los soldados estadounidenses y coreanos, y a veces los survietnamitas, violaban a las mujeres. Y después les cortaban los pechos y las mataban. Huyn Do Khai, del pueblo de Sen Ngoc. En Cam Ha, cuando llegaron los estadounidenses, todos los vietnamitas fueron acusados de pertenecer al Vietcong. Los coreanos los fusilaron a todos y partieron a los niños por las piernas. Solo quedó un superviviente tras la masacre.
29 de marzo de 1965, Saigón. Un coche bomba explotó frente a la embajada estadounidense. Entre las decenas de heridos estaba el viceembajador estadounidense Alexis Johnson. Murió mucha gente, entre ellos 2 estadounidenses. El relato de un testigo. Estaba a unos metros de distancia. Por suerte, no me alcanzó nada. La imagen era terrible. Había cadáveres por todas partes. Ahora ya sabíamos cómo eran las zonas de guerra. Ngoyen Phat Le, oficial del ejército norvietnamita. No se puede luchar bien sin odio. Teníamos una postura diferente ante la muerte. Nosotros matábamos al enemigo para recuperar la independencia de nuestro país y para salvar a nuestro pueblo. No nos sentíamos culpables. Así pues, no teníamos pesadillas, no como los estadounidenses. La escalada de la guerra causó las primeras bajas estadounidenses. Fueron las primeras de muchas. En verano de 1965, los pilotos de helicópteros y cazas survietnamitas libraban la guerra desde el aire sobre su propia gente. El presidente estadounidense Lyndon Johnson había autorizado el bombardeo constante de Vietnam del Norte en febrero de 1965. La operación Rolling Thunder.
Ngoyen Thi Kim Thuy, una voluntaria juvenil de Chuon Son. Podíamos distinguir las diferentes bombas por su sonido. Una bomba de racimo cae con un ruido sordo. Eso es porque es una bomba madre. Se abre y salen las bombas bebé. Son mortales. Un día, mi comandante me pidió que fuera a ver a un grupo de chicas que había cerca. Al acercarme, vi una bomba caer justo encima de su refugio. Todo el mundo dejó de trabajar y corrió hacia allí gritando y llorando. En el refugio había 5 chicas. 4 de ellas se habían convertido en puré. Solo una era reconocible. Tenía a su hijo de 2 años con ella. Lo sujetaba con tanta fuerza que no pudimos separarles. En agosto de 1965, la muerte y la destrucción causada en el norte iba en aumento. Mi, una chica de 15 años de las orillas del Río Rojo, cerca de Hanoi. Nuestra capital ha sufrido más de 200 bombardeos. Los ataques se suceden todos los días. Nadie sabe cuándo será el siguiente. Pero todo el mundo está preparado para defender la ciudad. Li Pham, madre de 2 niños y jefa del partido de su zona, cerca de Hanoi. Nuestros hombres luchan en el sur, así que tenemos que hacerlo todo. Muchos han perdido la vida durante los bombardeos. Algunos luchan con los hombres en el sur. Están muy lejos de casa, así que no nos importa el sacrificio. La vida en el norte era muy dura bajo el rígido sistema comunista. Pero para algunos, especialmente en las zonas rurales, la situación había mejorado. Van Thuet, acérrimo miembro del partido en Vinh Mot, un pueblo de pescadores. Para no olvidar nunca cómo eran las cosas con los franceses, visitamos a los muertos. Murieron bajo el fuego enemigo. Nuestro pueblo ardió hasta los cimientos. Nos hundieron los barcos en el mar. Pero ahora nuestras vidas son diferentes porque somos libres. Pero esa libertad no incluye Saigón. El río Benhai fluye por el paralelo 17.
Todos los días miramos al otro lado y nos hiere lo que vemos. Queremos que nuestros hermanos también vivan en libertad y no descansaremos hasta que lo hagan. Un habitante del pueblo de Lou, de 70 años, en la provincia de Hua Bin. Pertenecía a la minoría tailandesa de las montañas del norte, donde vivían muchas tribus. Crecí con el sistema feudal. Éramos esclavos y muy pobres. Todavía me pregunto por qué no nos morimos de hambre. El señor de las tierras iba a las reuniones subido a la espalda de sus hombres para demostrar su estatus. En las guerras contra los franceses, nuestro pueblo quedó arrasado por el napalm. Los franceses no habían hecho nada por nosotros, ni escuelas ni hospitales, solo burdeles y cárceles. Entonces llegaron los estadounidenses. Otoño de 1968, Hanoi. El esfuerzo de guerra norvietnamita era muy elevado. Pese a la destrucción generalizada y a las decenas de millares de muertos por los bombardeos estadounidenses, la producción en masa había salido de las grandes ciudades y a menudo se llevaba a cabo bajo tierra. La producción tradicional del campo seguía siendo floreciente. Más y más voluntarios iban hacia el sur por el camino Ho Chi Minh a través de Laos y Camboya para luchar en la Guerra del Sur. Phu Bang, oficial del ejército norvietnamita. No teníamos comunicación directa con el sur. Un soldado se metía una carta en la mochila y la llevaba desde Hanoi a Saigón a pie. A veces tardaba más de un año. Recibí una carta de mi mujer después de 2 años. Pero como había sufrido lluvias y atravesado ríos, no pude leerla. Las palabras habían desaparecido. Solo pude besarla. La guerra era así. Durante Mao Tan, en la ofensiva del Tet, estuvimos en los túneles de Cu Chi, cerca de Saigón, con mujeres y niños. Nunca olvidaré a los niños que fueron bombardeados en los refugios y los gritos de aquellos a los que no encontrábamos. La ofensiva del Tet se había lanzado a finales de enero de 1968 durante el Año Nuevo Lunar, la fiesta más importante de Vietnam. Se convirtió en un punto de inflexión en la guerra. Las bajas en ambos bandos iban aumentando. 40.000 muertos survietnamitas, 180.000 del norte y casi 14.000 estadounidenses. Ya había más de 500.000 de estadounidenses en Vietnam. Ngoyen Van Thuan, traductor.
Vietcong llegaba a pie con un fusil, algunas balas y una pala, un poco de arroz, comida seca y una cantimplora de agua. Los estadounidenses se hacían llevar en helicóptero agua para ducharse. Cuando lo vimos, supimos que nunca podrían ganar la guerra. Supimos que ganaríamos nosotros, aunque no sabíamos cuándo. Nuestros abuelos y nuestros padres habían vencido a los franceses sin tener nada. Los vietnamitas luchamos bien. El ataque a gran escala sobre la base estadounidense de Khe Sanh y el dramático asalto de la ofensiva del Tet desde túneles y escondites que asoló la mayor parte de las ciudades del sur, incluyendo Saigón, e incluso la embajada estadounidense, causaron una oleada de desilusión en Estados Unidos. Aunque el Vietcong y los norvietnamitas sufrían grandes bajas durante las batallas y en las campañas de represalias estadounidenses, la guerra se volvía rápidamente insostenible para cada vez más estadounidenses. Juan Lan, un líder de la ofensiva del Tet en Hue. Quemaban casas, robaban, pegaban y mataban a la gente. Torturaban a las mujeres con electricidad. Hacían muchas cosas horribles. Pero no todos querían luchar en Vietnam. Había soldados estadounidenses que se resistían y estaban de acuerdo con las manifestaciones en contra de la guerra de su país. No querían quedarse en Vietnam ni querían morir en Vietnam. Querían irse a casa. Ngoyen Thanh Mai escapó al bosque con su familia para evitar los bombardeos estadounidenses. Nos bombardeaban casi todos los días. Había muchos aviones. Nuestra casa era subterránea. Cuando oíamos los aviones bajábamos a los túneles. Las clases se hacían en los túneles. Los niños nacían allí. ¿Cómo pudimos vivir tanto tiempo en un túnel? Una vez vi a una chica conduciendo a un piloto estadounidense capturado. Era muy pequeña y el piloto era muy alto. Estaba muy orgullosa. El hombre agachaba la cabeza, pero la chica estaba orgullosa. Hay un poema sobre eso. La gente venía a pegarles, pero el ejército no lo permitía. Decían, este piloto será castigado por las autoridades, no por vosotros. El castigo era severo. Aislamiento, hambre, confesiones forzosas, tortura. Muchos no sobrevivieron a la cautividad. Huyen Phuong Dong, enfermera en un hospital al noroeste de Hanoi. Durante esa época, todo el mundo odiaba a los estadounidenses. Había muchas bajas civiles, así que era natural que estuviésemos furiosos.
Pero el tío Ho nos enseñó a distinguir entre los estadounidenses pacifistas y los militaristas. Cuando los estadounidenses empezaron a bombardear, llevamos a nuestros pacientes al campo. Hacíamos las operaciones bajo tierra, en búnkeres construidos durante la guerra contra Francia. Teníamos que seguir adelante, incluso entre los bombardeos, y teníamos órdenes de no abandonar a nuestros pacientes, que no debían morir solos. Septiembre de 1969, Hanoi. Un país desolado lloraba la muerte de su líder, el tío Ho. Aunque no había vivido lo suficiente para saborear la victoria de la causa que había liderado durante casi 40 años, Ho Chi Minh había podido ver las primeras retiradas de tropas estadounidenses. 25.000 hombres habían vuelto a casa en agosto por orden del nuevo presidente estadounidense Richard Nixon. En su testamento, Ho Chi Minh lanzó una última llamada a la unión. La guerra de la resistencia quizás continúe. Nuestro pueblo quizás deba enfrentarse a nuevos sacrificios de vidas y propiedades. Pase lo que pase, debemos mantenernos firmes en nuestra decisión de luchar contra los agresores estadounidenses hasta la victoria total. Hanoi, 1972. Aunque se estaban llevando a cabo negociaciones secretas en París entre Estados Unidos y Vietnam del Norte, la guerra seguía adelante. Camboya y Laos estaban muy involucrados en el conflicto. El bombardeo del norte se iba volviendo cada vez más feroz. Diciembre de 1972. El presidente Nixon ordenó colocar más minas en los puertos vietnamitas y una campaña de bombardeos de Navidad. Una nueva versión de la operación Linebacker, con bombarderos B-52. Chan Kuk Do, médico en el hospital de Bach Mai, Hanoi. En diciembre de 1972, los estadounidenses querían arrasar Hanoi, porque creían que eso les ayudaría en las conferencias de paz de París. Yo estaba de servicio. Los B-52 sonaban como un molinillo.
El bombardeo se fue acercando y después nos alcanzó directamente. Destruyeron la mitad del edificio. En los estadounidenses y protestas en Estados Unidos. Phung Thi Thiem, residente en Hanoi. Todos esos niños. No habían cometido ningún crimen para que vinieran los estadounidenses y les mataran. Cuando morían durante los bombardeos, los ojos se les salían de las órbitas debido a la compresión. Los cadáveres estaban destrozados. Nunca enviaron tropas a Estados Unidos. ¿Por qué los estadounidenses vinieron a destruirlo todo? A matar niños pequeños. ¿Por qué? Ambos bandos empezaron a aceptar que el precio que pagaban al dilatar la guerra era demasiado elevado. Las negociaciones de París pronto continuaron y los bombardeos cesaron. Unas semanas después había un acuerdo y a finales de marzo de 1973 las últimas tropas estadounidenses se marchaban de Vietnam. Hubo un alto el fuego en Laos y los bombardeos estadounidenses en Camboya cesaron en agosto. Pero en Vietnam todavía no había paz. Vietnam del Sur seguía luchando para evitar que el norte comunista se hiciera con el poder. Pero el fin no tardaría en llegar. Afueras de Saigón, 30 de abril de 1975. La ciudad caía ante el ejército norvietnamita. Se terminaban así 40 años de conflictos. Pero habría más sufrimiento y más privaciones. Un millón de personas se marcharían de Vietnam para escapar del régimen. Habría agitación social y programas de reeducación obligatorios en el sur. Habría duras represalias contra el pueblo de Hmong en Laos. Y Camboya sufriría 5 años de genocidio bajo el gobierno de Pol Pot. Solo años después, la paz volvería a Indochina. Nguyen Van Thuyen, en la actual Saigón. Durante la guerra contra los franceses, durante la guerra contra los estadounidenses, siempre hubo alguien que apoyaba al invasor. Muchos se marcharon, pero hubo muchos más que se quedaron. Les perdonamos. Aquí sufrimos privaciones, vivimos una vida dura, pero es nuestra tierra.
Los estadounidenses ocuparon este país, lo destruyeron, cometieron atrocidades. Pero intentamos tener una relación cordial con ellos. Intentamos perdonar a Estados Unidos por lo que nos hicieron para poder reconstruir nuestro país y la paz mundial.